a todos y todas. Bienvenidos a este comienzo, esta apertura del ciclo científico 2022 a cargo de la Secretaría Científica, que se lleva adelante los segundos miércoles de cada mes, de abril a noviembre. Mi nombre es Norberto Llove, yo soy el secretario científico de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapias para Graduados. Vamos a comenzar este ciclo, pero en primer lugar quiero nombrar a los integrantes de la Secretaría Científica, ya que lo que vamos a compartir en el transcurso del año es un verdadero trabajo en equipo. Me acompañan en esta tarea, por orden alfabético, Inés Burgui, Estela Maris Cadenas, Marta de Justi, María Eugenia Farrés, Ileana Jiménez, Patricia Gurmindo, Ezequiel Lynch, Valeria Mian y Silvia Slassman. Colaboraron con la fundamentación de este ciclo dos ex integrantes hasta hace poquito, Cintia Chantril y Joaquín Navarro, y en este mes recibimos a un nuevo compañero que hoy nos ayuda como coanfitrión, Mauro Pinelli. Luego de 2 años de sobrellevar una pandemia que exigió en nuestras vidas un aislamiento sanitario para preservar la salud y la vida, no podemos soslayar que este aislamiento trajo también efectos nocivos por la distancia en el encuentro con los otros. Separación que se intentó acotar con la tecnología vigente, pero que igual ha incidido negativamente en la riqueza que aporta la exogamia y la circulación con las diferentes producciones culturales y sociales, tanto intelectuales como afectivas. En este marco de aislamiento social preventivo, la Secretaría Científica decidió hacer un ciclo denominado Psicoanálisis produciendo en el intercambio. Del aislamiento a la tarea de rescatar la producción en el intercambio, con los otros y con los nuestros, dentro y fuera, con lo extranjero y con lo familiar, estar dispuestos allí donde la diferencia y la alteridad se presenten como ese problema a resolver que, en tanto bien orientado, puede oficiar de motor de pensamiento. Sin pérdida del objeto, no hay examen de realidad, dice Freud. Sin alguna medida de insatisfacción, no hay pensamiento. La falta, como promotora del psiquismo, lleva a las paradojas del juego presencia-ausencia del objeto, tanto en la producción de redes representacionales como del objeto mismo. Pero la presencia del otro, con su alteridad, si encuentra lugar, va a interpelar las representaciones con las cuales se mide el mundo. Asimismo, la renuncia a la arrogancia narcisista, si tiene lugar, va a permitir construir nuevo conocimiento. Por eso, la tarea de acoger lo nuevo no es sin resistencias, las que van a exigir un verdadero trabajo psíquico. En este camino se producirán las posibles versiones freudianas del vínculo con el otro, como modelo, como objeto, como auxiliar o como enemigo. Versiones de psicología de las masas y análisis del yo. Sin esquivar las dificultades del intercambio, la propuesta de la Secretaría Científica es la de debatir diversos temas de interés para el psicoanálisis, considerado el psicoanálisis, como una disciplina cuya vitalidad se ha constituido, se sostiene y se asegura un futuro en tanto se disponga a verse afectada e interpelada por el encuentro con los otros de la cultura. Se apuesta a una producción teórica que no sea impermeable a los contextos socioculturales, que se atreva a seguir investigando la diversidad clínica y a revisar las lecturas psicoanalíticas. Esta propuesta sigue el camino marcado por Freud, inmortalizado en la frase elegida como epígrafe de los fundamentos del ciclo. Los fundamentos del ciclo los van a encontrar en la página web de la escuela, donde además van a tener muchísimas otras informaciones sobre la actividad de la escuela. Dice Freud en una entrevista concedida a Georges Viereck en 1926, yo apenas soy un iniciador, conseguí desenterrar monumentos enterrados en los sustratos de la mente.
pero allí donde yo descubrí algunos templos, otros podrán descubrir continentes. De descubrir templos a descubrir continentes. Menuda tarea nos deja Freud a sus discípulos, herederos de una verdadera gesta en el ámbito de la salud psíquica. Su posición científica permite ubicar la incompletud e insuficiencia de su teoría, que está abierta, que está viva. Ir más allá de donde fue el padre, con sus insignias éticas, su producción teórica y sus propuestas técnicas sostenidas en su clínica, oficia de un verdadero estímulo a seguir trabajando para abordar creativamente a los variados y cambiantes determinantes del sufrimiento psíquico. Como nos propone Freud, no se trata de repetir una teoría anquilosada. Es decir, no se trata de repetir los mismos templos, sino de repensar e investigar una y otra vez una teoría y una clínica dinámicas, abiertas a su interrogación y en búsqueda de nuevos continentes. Esta ardua tarea no es sin otros. Freud mismo, así como los grandes pensadores que lo sucedieron, produjeron el intercambio, debatieron sus diferencias, interrogaron sus premisas a la luz de los cambios socioculturales. Así se rescató, como saberes que transportan verdades, a la voz del vulgo, a las producciones artísticas, filosóficas, religiosas y científicas, a las que convirtieron en alimento y argamasa para edificar y también reciclar los fundamentos del psicoanálisis. Freud mismo los ha reciclado a lo largo de su producción. Es una tarea constante la revisión teórica en su encuentro con los interrogantes clínicos. Es desde la clínica y con la clínica que nos proponemos continuar dialogando con la alteridad, proponemos en los fundamentos. Con el espíritu del texto de 1919, Nuevos Caminos de la Terapia Psicoanalítica, donde Freud aventura un psicoanálisis del futuro accesible para grandes masas de población, los analistas vienen incursionando en diversos espacios, tanto de salud, educativos, judiciales, entre muchos otros. Extensión del psicoanálisis que interroga su teoría y su técnica e impulsa a la construcción de novedosas respuestas para poder operar en ámbitos ajenos a su especificidad de origen. Bueno, para terminar esta apertura del ciclo científico 2022, voy a citar unas palabras del fundamento, que es nuestra invitación a participar del ciclo y que resume lo antes expuesto. El ciclo científico de este año se propone abordar al psicoanálisis como una disciplina viva, producto del intercambio con múltiples construcciones teórico-clínicas, prácticas diversas y los nuevos contextos sociales y culturales. Intercambio que lo interpela, poniendo en tensión sus fundamentos, pero también lo nutre y transforma al tiempo que va haciendo sus aportes allí donde se desarrolla. Bueno, hasta aquí la apertura del ciclo. La mesa de hoy se denomina el intercambio en los fundamentos del psicoanálisis. Para esta mesa elegimos el siguiente epígrafe rescatado del Hamlet de Shakespeare. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que lo soñado en tu filosofía. Bueno, vamos a las panelistas. Contamos con dos panelistas de lujo. Vamos a empezar por orden alfabético con la magíster Mabel Fuentes de la Casa, magíster en psicoanálisis, profesora titular de la Escuela Francesa de Psicoanálisis en los posgrados de la escuela, en combinación también con La Matanza, coordinadora del área de lecturas lacanianas, autora de numerosos artículos sobre fantasma y clínica de borde, docente de seminarios a distancia. Mabel, te escuchamos. Muchas gracias, Norberto. Bueno, quería agradecer la invitación al secretario científico, a la comisión directiva y a la comisión científica que tan arduamente trabajó. Y bueno, y contarles que resultó muy inspirador
leer los fundamentos que escribieron y que, bueno, están publicados en la página para que se puedan releer. Y también las preguntas orientadoras que nos hicieron llegar a los panelistas. De las 3 preguntas orientadoras que nos hicieron llegar, me centré en una que dice: ¿cómo ubica la atención que la clínica y el contexto sociocultural traen a los conceptos psicoanalíticos instituidos? Respecto al contexto sociocultural, más que intercambio, prefiero utilizar la idea de inmersión sociocultural, ya que los analistas, lo sepamos o no, estamos determinados, como todos los actores sociales, por la época en la que nos toca vivir. Decía Lacan en Función y Campo de la Palabra: mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de la época. Una frase citada muchísimas veces. Pensemos o no en estas cuestiones, ellas nos determinan e influyen en nuestro pensamiento y nuestra tarea. Al mismo tiempo intentamos leer lo nuevo y al mismo tiempo formamos parte de eso que está cambiando, ya sea que nos ubiquemos en la vanguardia o en la resistencia, por ejemplo. Aquellos conceptos que consideramos fundamentales en psicoanálisis, lo sabemos, no son los mismos para todos los psicoanalistas. Estos varían de acuerdo a la línea teórica de su preferencia. Por ejemplo, el complejo de Edipo en Freud, complejo nuclear de las neurosis, si bien no fue dado de baja, otros autores lo reformularon, como Melanie Klein o Lacan, por ejemplo. Resituando en una lectura a posteriori la obra de estos autores, tenemos la impresión de que han puesto el acento en nuevos elementos teóricos para hacer su aporte. Desde Lacan serían las nociones de fantasma, goce y deseo, por ejemplo, las que cumplen un papel rector en la lectura de la clínica y que es más amplio que la mera formulación del Edipo como estructura. Así también las nociones de discurso o nudo Borromeo, por citar algunas, nos abren a otras líneas dentro de la enseñanza impartida por Lacan, cuyo nexo con Freud ya nos resulta difícil situar. Volviendo a nuestras raíces, algunos de los conceptos centrales en Freud en los que hemos sido formados están basados en la etiología sexual de las neurosis, la importancia de lo infantil, la noción de conflicto intrapsíquico. Hasta 1920, en los artículos de la metapsicología, los conceptos de represión e inconsciente son los que trazaban los objetivos de la cura. Hacer consciente lo inconsciente, levantar represiones, transformar el conflicto intersistémico en un conflicto consciente y que ahí el paciente resuelva, ¿no? Decía Freud, son como el oso polar y la ballena, están en distintos territorios, entonces el conflicto no se puede resolver. Una vez que hacemos consciente lo inconsciente, quedan en el mismo terreno. Estos serían los fundamentos de la primera época del psicoanálisis freudiano hasta 1920. Luego, en la introducción de Más allá del principio del placer y la formulación de la noción de la compulsión de repetición, podemos pensar que se modifica el objetivo de la cura. Se trata de recordar y elaborar, en lugar de repetir, y también las ideas de trauma y ligazón imponen una distinta tarea a la labor analítica que la de rellenar lagunas mnésicas. Bueno, voy a recurrir a un material clínico para considerar qué efectos puedo localizar en mi práctica por la incidencia del momento histórico actual. Me pregunto si hace 10 o 15 años hubiese estado tan atenta al tema del poder en la pareja y en los vínculos en general. ¿No? Ese significante empoderada, un significante muy actual, como que vino a confirmar la línea de intervención que había elegido, ¿no?
Más allá de la lectura que un analista en particular pueda tener sobre las cuestiones de género, ese discurso atraviesa toda la actualidad cultural y social, y nos llega no solo por la lectura de los diarios, sino por boca de nuestros pacientes, sea que acuerden o no. Es un debate que se está dando, un conflicto social que se presenta en lo singular de cada casa. No sé si la tensión es con los conceptos psicoanalíticos instituidos o con la lectura simplificada que se hacía de esos conceptos. Por ejemplo, puedo imaginarme fácilmente a algún analista, quizás de otro tiempo, diciendo sobre este material, y él es varón y lógicamente quiere acostarse con su mujer. Ella es histérica y tiene represiones en ese área. Cuando en verdad todo el contexto hace pensar que si realmente ella tomara la iniciativa, aunque fuera en el terreno sexual como le pide, él se sentiría confrontado. En lo sociocultural hay una redefinición de lo que es considerado femenino y masculino, un cuestionamiento a los roles tradicionales en los que la cultura patriarcal se apoya. O sea, que el trasfondo de estos cambios implica la modificación de cuestiones de poder. Desde el psicoanálisis, ¿qué se considera femenino y masculino? Si bien Freud nos legó la frase «la anatomía es el destino», también mencionó la disposición bisexual, tanto para los hombres como para las mujeres, afirmando que la virilidad y la feminidad no existen puras, y también resaltó lo enigmático de la feminidad, ¿no? El continente negro. La pregunta, ¿qué es una mujer?, es de solución imposible para el psicoanálisis, nos dice. La oposición femenino-masculino se tradujo en las nociones de fálico castrado y de activo pasivo. Conceptos que en Freud aunaban, de acuerdo a su inmersión epocal, las diferencias anatómicas con las culturales, activo y pasivo, por ejemplo, en el sentido gramatical. Penetrar es activo, ser penetrado es activo, es pasivo, perdón. Valga el lapsus. La libido es masculina porque siempre implica un factor de actividad, con la salvedad de que las metas pasivas de la pulsión siempre implican una fuerte actividad, ¿no? Todo lo dice Freud. De la falta de pene en la mujer extrae Freud la idea de que para los varoncitos tome peso la amenaza de castración y para las nenas surja la envidia del pene por comparación. El Edipo, complejo nodular de las neurosis, que precipitan una serie de identificaciones al padre y a la madre, sigue un curso distinto según la presencia o no en el cuerpo del órgano masculino. El clítoris es concebido como un pene pequeño que tendría que crecer, y la vagina es un órgano ignorado en la infancia. No hay representación del sexo femenino en el inconsciente, dice Freud. Desde Lacan surgen algunas puntuaciones que considero importantes. Esto no es exhaustivo, solamente 3 que se me ocurrieron así como importantes. La primera, que el pene no es el falo. Que la envidia del pene se refiere a un pene que estuviera permanentemente en estado de erección, lo cual sabemos no existe. O sea, que fuera el buen instrumento del goce, goce que es imposible. O sea, se espera del falo que haga posible lo imposible y no es raro que decepcione. La envidia, entonces, se dirige hacia quienes detentan el falo y no hacia quienes detentan el pene. De ahí el desprecio de la histérica por los varones que tienen pene, pero no muestran atributos fálicos. El falo es lo que le falta a los dos sexos, a los que tienen pene y a los que no lo tienen. Y por ello es motivo común de la angustia, dice Lacan. Segundo punto importante de Lacan, que la madre no es la mujer, lo cual había sido anticipado por Freud.
En tanto la madre fálica y la mujer es la sede de la falta que permite desear. O sea, objeto, pero no solamente objeto, sino como llama Lacan al objeto A, objeto causa de deseo. O sea, lo que le falta al hombre. Tanto los hombres como las mujeres están causados en su deseo por lo que les falta. La falta es estructural y constitutiva para ambos. Esto es algo que está contenido en la noción de fantasma fundamental para los neuróticos. Y la castración es no una amenaza, sino lo que habilita el deseo. Y el tercer punto importante de Lacan es la distinción entre femineidad e histeria. También la existencia de un goce llamado femenino más allá del falo, o sea, un goce más allá del falo. Ese goce se refiere a la posición sexuada, que la cita Lacan como los que se dicen hombres y los que se dicen mujeres. Ahí no hay mención de órganos. O sea, más allá del sexo anatómico. Bueno, esta fue una pequeña enumeración, hay muchos otros puntos, la mujer no existe, muchas cositas que han circulado suficientemente, pero a mí me gustó puntuar estas tres como una diferencia que a mí me aporta. Lacan gustaba recordar la frase de Picasso, no busco, encuentro. En nuestra tarea analítica corremos el riesgo de encontrar solo lo que buscamos. Si buscamos un conflicto sexual, sería difícil que no lo encontremos. Pero situar lo que es central en un momento dado de la cura entre todo lo que escuchamos, depende no solo de la amplitud del repertorio de posibilidades que barajemos, sino de la libertad de la que cada analista pueda disponer, más allá de sus pertenencias teóricas y a veces desafiándolas, ¿no? Ya que pertenecer da seguridad, brinda tranquilidad, no cuestionar lo que aprendimos, a los maestros, a los fundadores. Hacer lugar a nuevos discursos, a lo que cambia, nos puede hacer sentir amenazados o inseguros. Sin embargo, el psicoanálisis en su esencia, esa peste freudiana, nos lleva a la incomodidad, a no acomodarnos tanto y a seguirnos preguntando y dejarnos sorprender. Bueno. Bueno, muchas gracias, Mabel. Muy interesante. Vamos a dar lugar ahora a nuestra invitada, la doctora Jani Santamaría Linares. Jani es doctora en psicología, psicoanalista en función didáctica con especialidad de niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, representante latinoamericana del Board de la Asociación Psicoanalítica Internacional, pertenece al International Advisory Committee de los estudios de Bion, es chair del International Bion Conference, es miembro del Comité Internacional de Lengua Castellana, es directora del Comité de Comunidad y Cultura de la Federación Psicoanalítica de América Latina, es colaboradora de la revista JAPA, que es el Journal de Psicoanálisis Americano de la Asociación Americana de Psicoanálisis, en artículos latinoamericanos. Es directora de la Fundación A. Santa María de Psicoanálisis en México. Es miembro del Board Latinoamericano de Donald Winnicott y de Roussillon. Ha publicado varios artículos en revistas nacionales e internacionales. Es coeditora con Levin del libro La emergencia sobre el self y Unrepresented State, perdón por mi inglés, que salió a salir en septiembre del presente año, y se dedica a la docencia y a la consulta privada desde hace más de 25 años. Bueno, Jani, un gusto tenerte desde México. Te escuchamos. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Agradezco muchísimo la invitación de Norberto y de todo el equipo de trabajo. Y voy a empezar. Voy a empezar con una frase de Freud que dice:
La historia del análisis en el futuro probablemente no va a incluir al pionero aislado que lleve a esta disciplina a nuevas áreas sin descubrir. Es casi seguro que esto será posible únicamente a través de los esfuerzos grupales. Desde sus inicios y hasta hoy, el psicoanálisis incluyó entre sus preocupaciones lo social y lo político. Prueba de ello es la explicación freudiana de la neurosis por la represión social, o su interés por extender el psicoanálisis a las masas, o la pregunta que se hace Freud por la guerra, o la relación entre el malestar en la cultura y la neurosis. Agregaría también aquí en este sentido las intervenciones de Winnicott en sus programas de radio durante la Segunda Guerra Mundial o la creación de guarderías de Anna Freud, por mencionar algunos. El psicoanálisis, dice Freud, reclama el interés de otros, además de los psiquiatras, pues roza varios ámbitos diversos del saber y establece inesperadas conexiones entre estos y la patología de la vida anímica. Esto lo menciona en su artículo de 1913, El múltiple interés del psicoanálisis, en donde menciona y sugiere que el psicoanálisis aplique sus premisas al lenguaje, la psicología evolutiva, la historia de la cultura, las artes, a la sociología, la pedagogía, ya que permite plantear problemas nuevos y permite ver bajo luz diferente los ya elaborados. Entre las disciplinas con las que dialoga Freud podemos señalar a la neurología, la psiquiatría, cuando habla en el caso de la psicosis, la física, la biología, la filosofía, la literatura, qué decir de la antropología, que hace de referencia esencial para Tótem y Tabú, y la historia en ese método histórico conjetural y en Moisés y la religión monoteísta. Recurro a una frase de Marcelo Viñar, en que reflexiona sobre las continuidades y las rupturas del psicoanálisis clásico en tiempos de pandemia, que dice que el discurso analítico no se encierra en un discurso insular. Es necesario ajustarlo a los tiempos históricos e inéditos, manteniendo una posición dinámica y en construcción perpetua. Y continúa diciendo, tal vez ha llegado el momento en este psicoanálisis del siglo XXI de no enclaustrarnos en el mundo de objetos internos que funda la realidad psíquica y abrirnos a la multideterminación de realidades culturales y sociopolíticas, manteniendo las aduanas entre ambos registros. La pregunta hoy es, ¿cómo lograr un intercambio sin perder lo específico de cada disciplina? Una forma de lograrlo, se me ocurre, puede ser a través del concepto conocido de Winnicott de espacio transicional. Desde la mirada de este autor, el espacio transicional es un espacio nuevo entre la madre y el niño, de juego, de creatividad, donde se genera algo novedoso, que es diferente tanto de la madre como del niño. Se trata de un espacio de transformación, de una interfase donde surge lo nuevo y cuya única condición de que no exista algo fijo. La única condición es que no exista algo fijo, solo potencialidades. Se trata de la configuración de un área que no está situada en el mundo circundante ni en el mundo interno, aunque los interrelacione. Es una zona intermedia de experiencia virtual de la espacialidad. Esta zona es el lugar, dice Winnicott, en el que nos encontramos cuando experimentamos el vivir. Este autor propone una nueva comprensión de la subjetividad en relación. Se trata de la apertura hacia la creatividad y la vitalidad, y es la que nos facilita la tarea de tolerar las incertezas y de aceptar nuestra condición de seres mutuamente dependientes. Para que esto pueda realizarse de manera adecuada, pienso que otra condición debe de existir. Con esto me refiero a la necesidad de que el niño no se encuentre en esa dependencia absoluta de la que habló Winnicott, y la madre tampoco. Esto es, el narcisismo y la tolerancia a la diferencia debe estar por ahí, al menos en un mínimo porcentaje. Así es que este espacio se forma así y solo si nos dirigimos hacia algo.
Esto mismo se puede sostener para cualquier encuentro, en las fronteras de cualquier disciplina. Otro ejemplo de la riqueza de intercambio lo ilustra Wald en relación al psicoanálisis de niños. Al decir de Wald, las prácticas actuales del psicoanálisis con niños implican una extensión de sus campos de intervención, tanto en lo que hace a la diversidad de problemáticas clínicas como a los campos extramuros en los que muchas veces intervenimos. Estas prácticas implican, además del trabajo con adultos a cargo, el intercambio con maestros, psicopedagogía, profesores y otros profesionales de salud. Los psicoanalistas de niños y adolescentes, mencionan, trabajamos en intervención de estrategias mucho más allá del trabajo realizado en dispositivos clínicos del consultorio. En este sentido, pensaría que cualquier analista que trabaje de manera comprometida requiere de la participación activa del mismo. Estoy pensando aquí en el trabajo con pacientes psicóticos o pacientes de difícil acceso o con los pacientes llamados por Levin no neuróticos. Entendido así, juguemos con la frase de Winnicott, no existe tal cosa como un bebé, siempre hay un bebé y alguien más. Y observemos que no se trata de que el psicoanálisis agregue disciplinas, se trata más bien de que una no exista sin la otra. El psiquismo se enriquece cuando abandona los objetos primarios y establece relaciones significativas con los objetos culturales. En este sentido, la propuesta de Caes es pertinente. El autor subraya que lo inconsciente es a la vez revelado y neoproducido, pues un estímulo o interacción con otro o con uno mismo pueden tan revelar algo preexistente que permanecía hasta entonces en otro estado, como generar algo nuevo que no existía previamente. El sujeto de la plasticidad, nos dice Wald, es un sujeto de temporalidad, de la no linealidad, del devenir abierto a la oportunidad del neogénesis. Y es así como ella concluye que debemos hacer lugar en la teoría y en el método psicoanalítico al hecho de que la potencialidad de inclusión de la diferencia y la estabilización de la relación con el otro no ocurren exclusivamente en el consultorio, sino en el campo social en una dinámica compleja. Para lograr estas transformaciones, se requiere volver a pensar en conceptos metapsicológicos que son los que nosotros ofrecemos en el intercambio. Otro punto que hace imprescindible la necesidad de pensar, la necesidad de un intercambio, la describe Gastelumendi en 2020. Él habla de las nuevas configuraciones en la mente del analista que tenemos que tomar en cuenta. Por mencionar algunas, 1. La interacción intra-interpsíquico. La propuesta es estudiar y comprender la mente a la manera de la banda de Moebius, en donde no hay fronteras nítidas que separen lo interno de lo interno. Ambos son espacios continuos, diferentes pero fundidos entre sí, y los niveles de permeabilidad son variables y se sitúan a lo largo de un continuo. Agregaría aquí también el concepto de cesura de Wilfred Bion. Otra configuración es los aportes del neuropsicoanálisis. Número 3, el tema de género. Y agregaría una cuarta, que es que a partir de las teorías de distintos autores que ahondaron en el psiquismo temprano, la práctica psicoanalítica se ha ido extendiendo, como sabemos, al trabajo con bebés. Reflexionar estos temas complejos de la mano con otras disciplinas es fundamental. El último punto, que son los temas políticos y sociales, de acuerdo a Gastelumendi, a 90 años de la publicación del Malestar en la Cultura, ¿quién podría pensar que el psicoanálisis es ajeno a lo que sucede en la sociedad? El psicoanalista está en la necesidad, la obligación moral, diría él, de participar de alguna manera en los diálogos con otras disciplinas, en temas vinculados a discriminación, a desigualdades sociales, económicas y de oportunidades, y en algunos países, lamentablemente cada vez más, en la lucha por la democracia y la libertad. Ahora bien, algunos ejemplos clínicos de intercambio en la sala de análisis los describe muy bien Mariano Horenstein cuando se refiere al trabajo con adolescentes. Él nos dice,
Si el psicoanálisis es un lugar de frontera, también ha de serlo la manera de abordarlo. Un ejemplo es la adolescencia, en donde para lograr una verdadera comprensión del mundo del adolescente en sí móvil, debemos aprenderla también desde las novelas, las series, la música que escuchan. Debemos aceptar las limitaciones de un solo enfoque para entender una edad que desborda todo enfoque. El concepto de campo analítico de los Baranger también es pertinente en esta propuesta, porque entre analista y paciente se genera un otro espacio que solo existe en ese encuentro. La emergencia del inconsciente, las transferencias y los fenómenos contratransferenciales son propios de ese espacio, pero no se reducen a esos temas. Una realidad diferente se crea en cada sesión. Por sus características intrínsecas, el psicoanálisis apela a una relación de dos, pero hoy es más cierto que nunca que el cuidado de uno solo es posible si se cuida de todos. La pandemia ha puesto en evidencia el concepto de mundos superpuestos de Janine Bouget, en donde lo que sucede en el paciente también sucede en el analista. Ambos son afectados en estos momentos por algo llamado pandemia. Por último, de las experiencias de la pandemia hemos aprendido o subrayado que lo esencial en nuestro trabajo es la función, es decir, la mente del analista. Esta función, a falta de encuadre tradicional, es la que sostiene el trabajo analítico. Agregaría aquí también como otro punto fundamental la capacidad negativa que Bion cita de Keats, la tolerancia a la incertidumbre. He querido hacer este recorrido para dar cuenta que el intercambio con otras disciplinas que inspira el psicoanálisis como actividad humana, así lo nombró Meltzer, debe ser de apertura, debe acoger la sorpresa y llevar en su seno la transformación. Hoy más que nunca este intercambio debe de estar en la agenda de todo analista. La noción de campo de los Baranger y los trabajos de Winnicott sobre el objeto transicional y la banda de Moebius abordan desde perspectivas distintas un enfoque que destrona el psiquismo cerrado en el mundo interno, que inicialmente necesitó de Freud para marcar su especificidad, pero que hoy, al decir de Viñar, la humanidad no es solo endógena, su humanidad se despliega en sus vínculos e itinerarios transgeneracionales y contemporáneos. No hay sujeto aislado. Así lo consignó Freud diciendo que toda psicología es psicología social. Y además, como menciona Anziu, el psicoanálisis puede aplicarse en todos los lugares donde existe un inconsciente. Es así que el psicoanálisis en intercambio debe promover la recuperación de elementos de humanidad que han podido perderse, ya que de acuerdo a Kristeva, el humanismo no es un sistema, es una refundación permanente, es una lucha. La escucha en el consultorio es imprescindible, pero no suficiente. Medici ya nos alertó acerca de la amenaza que sufre la palabra hablada. Lo que sucede en el diván es el reflejo de un estado de ánimo social. El impacto de lo actual eclipsa la sala de análisis, donde el diván y la mente del analista se articulan y funcionan como una bisagra ante la didáctica de lo social. Se ha roto la mitología del campo encerrado en el consultorio, y sabemos que esto no es nuevo. Basta recordar la insistencia con la que Melanie Klein, mientras analizaba al pequeño Richard, se empeñaba en hacer surgir la realidad psíquica ahí donde la guerra con su apremiante y descarnada presencia buscaba imponerse. O cómo olvidar la anecdótica frase bomba sobre Londres que utilizó Winnicott para señalar en una reunión que simultáneo a la discusión del artículo Neurosis de guerra estaba teniendo lugar un ataque aéreo. Sin negar la complejidad y la fragmentación, las discrepancias, las tensiones y las ambivalencias, las enormes posibilidades y las inevitables limitaciones, hoy más que nunca el psicoanálisis y otras disciplinas se necesitan mutuamente y nuestro desafío es continuar trabajando sin descanso para mantener y ampliar este diálogo. Por el lado del psicoanálisis, el amor a la verdad, el compromiso con la realidad y la dignificación de los derechos humanos más vitales como la intimidad y el respeto deben servir como estandarte de esperanza en estos intercambios.
Finalizo con el deseo de ofrecer intercambios con una mezcla centellante de colores fraternos que solo producen una impresión armónica si se trabajan en comunidad y si se plasman proyectos creativos que den respuesta a la realidad dolorosa y a la tierra en momentos poco firmes y complejos que en los últimos 2 años hemos vivido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jani. Muy interesante ambas exposiciones, muy medulosas, así que esperamos poder ahora entrar en intercambio a través de las preguntas que los participantes nos vayan dejando en el chat. En principio, vamos a empezar con una primera pregunta de Marcelo Podestá. Por ahí está dirigida más a Mabel, pero dejamos abiertas a que ambas puedan pensar y entrar en intercambio más allá de a quién esté dirigida la pregunta. Marcelo Podestá, ante el material clínico que traía Mabel Fuentes, pregunta si también diría eso, ¿no? Una mujer analista en otros tiempos, ¿no? Digamos, si hay algo ahí en relación a la cuestión de la temporalidad. También, ya estoy con ustedes, Mauro Pinelli pregunta para Mabel, pero insisto, puede ser para ambas, si podría ampliar la distinción que se hizo entre intercambio e inmersión. Bueno, sigamos. Marcelo también para Yani le pide si puede orientarnos sobre estos autores o textos sobre neuropsicoanálisis. Bueno, hay muchos agradecimientos. También a Yani se le pide si puede decir ese autor que has nombrado en un artículo del 2020, por ahí si lo puedes nombrar o escribir en el chat. Mario Farrés vuelve sobre el tema de la inmersión, mundos superpuestos e intercambio, que de alguna manera ambas lo han tomado. ¿Será posible intercambiar sin estar inmersos en un mar similar? Y voy a leer la de Mónica Fabeluques, y si les parece, ya empezamos con la charla, a intercambiar un poco con el público. Mónica dice, Mabel ha enfocado en el intercambio interteórico dentro del psicoanálisis. Jani ha enfocado en el intercambio con otras disciplinas y saberes. ¿Cuáles piensan que son las condiciones que lo hacen posible y cuáles son los obstáculos? Si les parece, paramos acá con las preguntas y le damos una vuelta por la mesa. Bueno, ¿puedo empezar? Claro. Dale. Me está resultando difícil retener todo, por ahí pido alguna repetición de alguna pregunta. Respecto a lo que pregunta Marcelo, la verdad es muy difícil conjeturar eso, porque ya es un ejercicio de imaginación que hice imaginar a algún colega diciendo, bueno, ella es una histérica. Quizás tengo recuerdos de cuando era alumna y cosas que decían los profesores, sobre todo, ¿no? Ahora, no sé si una analista mujer hubiese podido tomar una actitud muy diferente, porque por eso me pregunto si yo, 10, 15 años atrás, hubiera encarado igual. No lo puedo saber, pero hay cuestiones que estaban invisibilizadas. Todo el movimiento que se está dando de los feminismos, nos guste o no, nos hace pensar, nos lleva a la conciencia cuestiones que no, estas palabritas como empoderadas, ¿no? Que no estaban tanto en el repertorio. Siempre el psicoanálisis atendió cuestiones de poder, por supuesto, y está el tema de la pulsión de dominio y el tema del narcisismo, pero
esto no estaba en primer plano como está ahora para todo el mundo, donde uno enseguida puede localizar ese tipo de cuestión, siendo que antes quizás quedaba en la sombra. Muchas cosas estaban naturalizadas y quedaban en la sombra, así que uno no las señalaba y quizás iba más a las fuentes del psicoanálisis. Respecto de lo que mencionaba Mónica, si bien hice una comparación entre Freud y Lacan, imaginaba mi interlocución no solo interna al psicoanálisis entre autores, sino con todo el movimiento cultural que se está dando respecto de todo lo que es género y las cuestiones de poder entre los hombres y las mujeres, que, digo, es tema de conversación entre amigos, es tema de conversaciones matrimoniales, es un tema permanente, está instalado en la sociedad actual. En la distinción que preguntan entre intercambio e inmersión, a mí se me ocurrió la palabra inmersión, la verdad. La pensé tomándola de lo que se habla de inmersión en una lengua, como si te vas a vivir a Inglaterra para mejorar tu inglés, ¿no? Solo que acá no tenés la opción de irte a vivir, o sea, estás viviendo en este contexto y estás determinado por este contexto. Todos los analistas, como cualquier otra persona, estamos determinados por el contexto, la clase social a la que pertenecemos, el país donde vivimos, estamos determinados por todo eso, y de ahí surgen algunas ideas que no permiten tanto aún un intercambio. En esto, lo que mencionó Hani de este artículo de los Barangé, ¿no? Siempre me había llamado la atención, es excelente ese artículo, pero siempre me llamó la atención que después de exponer que hay que pensar lo que pasa entre ambos, termina diciendo que el analista tiene que hacer la lectura, ¿no? El analista tendría que hacer una lectura, el tema es si está en condiciones de hacerla, porque está viviendo lo mismo, ¿no? Tal como nos pasó en la pandemia, estábamos sujetos a todo eso, nos estaba pasando lo mismo que a nuestros pacientes. Lo mismo que le pasó a cada uno, que no es lo mismo lo que nos pasó a todos, pero hay algunas cosas en común. Y bueno, hacer la lectura de algo cuando hay un cambio que afecta nuestro formateado, incluso por edades que podamos tener, ¿no? Es muy difícil, es un esfuerzo que hay que hacer, pero es muy difícil. Hay que saberlo que para intercambiar habría que ser dos disciplinas totalmente constituidas y ahí intercambiar. Como dos personas dialogan cuando está el uno y el otro. Pero acá hay factores, no quiero decir la palabra inconscientes, porque no sé si es realmente con pertinencia, pero por lo menos no accesibles directamente a la conciencia y que nos están determinando. Hani, ¿querías comentar algo? Estás silenciada, Hani. Sí, sí, sí. Es muy interesante esta pregunta sobre intercambio e inmersión. Lo que me viene al pensar en estos dos conceptos es la forma como plantea Bion el vínculo en K, en conocimiento, y el vínculo en O, o la propuesta de Reverie que él tiene, que se refiere a que la inmersión es un estado mental y que en ese sentido es lo que nos hace posible que nosotros podamos entrar en contacto con ese mundo emocional con el paciente. A mí me gusta mucho esta propuesta que hace Mabel en términos de cómo ilustra los distintos intercambios que tenemos en el consultorio con distintos aspectos de uno mismo. Es decir, todo lo que gracias a este reverie o esta ensoñación nos viene a la mente, que creo que esto es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta con cualquier tipo de paciente, que es cuando aparecen imágenes, sueños,
pensamientos aparentes sin conexión y que están presentes. Y las teorías es otro ejemplo. Cuando Mabel dice, ¿desde cuántos vértices podemos tomar esta misma sesión o desde cuántos vértices podemos entender esta psicodinamia? Esto puede darse desde los dos ángulos, es decir, yo pondría el intercambio y la inmersión como dos caras de una moneda. El intercambio puede ser con teorías y la inmersión tendría que ser desde lo afectivo y una va de la mano de la otra. No podríamos privilegiar una, porque entonces sería una sesión meramente intelectual y tampoco podemos simplemente movernos en un aspecto emocional. Ahorita que estaba comentando en cuanto al intercambio y en cuanto al concepto de campo, sin duda que el analista tiene la tarea de recolectar, transformar y devolver, pero sí es importante considerar que es una co-creación. Y esto me lleva a una de las preguntas que se hace en cuanto a qué condiciones tendrían que darse para que pueda existir un intercambio. Y planteaba hace un momento de manera breve este concepto de espacio potencial, porque pareciera que se da muy fácil o se da por sobreentendido que está ahí, y en realidad no es así. Se requiere de varias condiciones para poder crear este espacio. Al inicio Norberto hablaba de la necesidad de renunciar a la arrogancia narcisista. Esta es una primera condición. Si nosotros no podemos renunciar, por lo menos parcialmente, a que todo lo sabemos, nunca va a haber un encuentro con un otro. Nos vamos a quedar aislados y no hay posibilidad de un espacio potencial, solamente son dogmas. Entonces, esta condición para mí es fundamental, que exista una tolerancia al otro y que exista una posibilidad de sabernos completos en tanto intercambiamos con otros. Pareciera muy fácil, pero el centro es esta famosa narcisismo de las pequeñas diferencias, lo que me parece que obstaculiza el intercambio con otras disciplinas. Bueno, si les parece, tenemos varios comentarios, varias preguntas. Bueno, muchas felicitaciones por la claridad de la transmisión y los conceptos. Desde mi lugar voy a simplemente a hacer para seguir en la línea de esta dificultad entre la inmersión y el intercambio. ¿Cómo invito a ambas? Y después voy a leer 2 o 3 preguntas más. ¿Cómo pensar, ¿no?, dentro del psicoanálisis el concepto de atención flotante, ¿no? Bajo estas características, si el dispositivo analítico fundamentalmente, más allá del encuadre en el cual se produzca, se sostiene en la asociación libre y la atención flotante, desde esta perspectiva de la inmersión o de mundos superpuestos, cómo pensar el concepto o repensar el concepto de atención flotante, ¿no? Iliana Jiménez, en la misma línea, ¿cómo independizarnos, se pregunta, de la inmersión cultural que nos afecta? Si es posible también, ¿no? ¿Qué intercambios entre disciplinas consideras que podría colaborar? Osvaldo Maltz hace una pregunta o un comentario. El caso que presentaste, Mabel, hace pensar en la diferencia entre intercambio, que considera la alteridad del otro, de aquel intercambio donde el otro no es otro. Caso del marido que se entromete en las sesiones de su mujer, avasallando su intimidad. Mario Farrés dice, creo en lo particular que el trabajo de intercambio necesita la comprensión, entre comillas, en el sentido más laxo, entendida como lenguaje común, situación compartida. ¿Qué opinas sobre la necesidad de un espacio, lenguaje común para dar lugar a las diferencias que siempre están presentes? Y por último, y volvemos a la mesa, voy a leer una pregunta de Alicia Levín. Gracias a ambas ponencias, le pregunto a Mabel si esta intervención acerca del empoderamiento de la paciente incluye la actualidad del psicoanálisis contemporáneo.
A Jani te pregunto si los psicoanálisis actuales, ya que no es la primera vez que estamos entre guerras y pestes, ¿podrías pensar en el uso del objeto como apropiarse de los lazos? No sé, si podrías pensar en el uso del objeto como modo de apropiarse de los lazos, creo que decís, Alicia. Si les parece, algunas reflexiones sobre esto. A ver, interesante lo que planteaste de la atención flotante y la asociación libre, ¿no? Desde la inversión, ¿cómo se repiensan? ¿Era así, Norberto? Algo así, sí, sí. ¿Cómo repensarlo? Porque estamos hablando del tema de los mundos superpuestos, del analista tomado por el contexto sociocultural. ¿Cómo pensar ese concepto que es tan nodal en el psicoanálisis legado por Freud de un dispositivo que además tiene que ver con un concepto de inconsciente? Es una técnica que responde a un concepto de inconsciente, es un dispositivo de asociación libre y atención flotante por parte del analista, ¿no? ¿Cómo repensarlo bajo estas características? Sí. Por eso el tema es si uno hace eje en el concepto de inconsciente, porque yo creo que atención flotante y asociación libre es un dispositivo que nos sirve y que hay que sostenerlo. El tema es la intervención del analista, cómo se hace en ese contexto, ¿no? Y ahí la intervención del analista está determinada por cosas que el analista no llega a pensar, porque no hay tiempo, tampoco salen en el momento. Y salen desde esa inmersión sociocultural, ¿no? Desde esa pertenencia que no es solo la pertenencia de los círculos analíticos, sino a un contexto sociocultural mucho más amplio. Igual a mí me ayuda cuando, ya fuera de la situación de la sesión, cuando uno repiensa estas situaciones, me ayuda a pensar en la noción de fantasma de Lacan. O sea que pensar en el fantasma, pensar en cómo está organizada como axioma de la vida de un neurótico, ¿no? Digo, Lacan dice, el fantasma fundamental es el axioma del cual se desprenden todos los enunciados del inconsciente. Entonces, desde ahí hay un organizador de los enunciados del inconsciente que tiene que ver con ese fantasma. Y entonces cuando uno ve la posición del paciente está apuntando al fantasma. Y ese fantasma rige tanto la posición hacia el marido, la posición hacia la madre y hacia otros significativos de su vida, ¿no? Y le dice quién es ella, qué lugar ocupa en esa historia. Por eso digo, lo actual, cuando uno piensa en la noción del fantasma, no es necesario pensar la noción exactamente de repetición para diferenciar lo infantil de lo actual, en el punto de que mientras el paciente sigue sosteniendo la misma posición frente a los demás, el mismo lugar, y bueno, ahora es con lo actual. No forzosamente hay que llegar a interpretar lo infantil, ¿no? Porque en lo actual ya está mostrado lo histórico. Hay una pregunta que no terminé de entender y te pediría si se puede, esto del empoderamiento de la paciente, porque era para el caso que dije, de la paciente en la actualidad del psicoanálisis contemporáneo. A ver si se puede repetir, por favor. Le pregunto a Mabel si esta intervención acerca del empoderamiento de la paciente incluye la actualidad del psicoanálisis contemporáneo. A Yani te pregunto si los psicoanálisis actuales, ya que no es la primera vez que estamos entre guerras y pestes, podrías pensar en el uso del objeto como apropiarse de los lazos. No sé si por ahí a ver, se entiende lo o de si la no paciente, le pedimos a Alicia, le damos la palabra a Alicia. creo entender. Si Alicia, si te sentís mal interpretada, escribí de nuevo, por favor.
A ver, yo no usaría la palabra empoderada de la paciente. Yo usaría palabras más psicoanalíticas, pero estaba en el discurso de ella y estaba en el discurso del marido, ¿no? Yo no diría que ella se empoderó, diría que ella está cambiando posiciones de goce, donde estaba ofrecida a ser leída, interpretada permanentemente por el marido y creyendo ahí lo que le dicen, a posiciones donde ella quiere sostener un deseo de ella, por ejemplo. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, esto no quiero hacer, esto que me dicen que haga no lo quiero hacer, ¿no? Me parece que no es necesario el concepto de empoderamiento, si bien entiendo que como es la palabra, el significante que circula, los pacientes lo usan y me llega en boca de numerosos pacientes, que si la mujer se empoderó, que si, ¿no? Hay que ver que las cuestiones de poder pueden ser exactamente al revés también, ¿no? He tenido casos, y me traen casos a supervisión, donde son alguna mujer que es despótica con el marido, y el marido sometido, que no logra ahí empoderarse. O sea, que no es que solamente va en el sentido de género, como la lucha colectiva, entiendo que tiene que darse así, porque la cultura es patriarcal. Pero después, en el casa por casa, hay veces donde eso está invertido. Bueno, no sé si con esto te respondí, ¿no? Me parece que es la tramitación de su fantasma y una sesión de goce a favor del deseo, así leo yo lo que está pasando, ¿no? Jani. Sí, yo pensaba en la aportación que Bion hace y extiende respecto a la atención flotante cuando plantea el concepto de intuición, y que en ese sentido va de la mano cuando Freud dice que debemos cegarnos artificialmente, ¿no? Para poder encontrar esa luz. Y la propuesta que él hace respecto a la intuición es este estado mental que hace posible que nosotros podamos recolectar en la sesión los hechos seleccionados y podamos lograr estas transformaciones y estas oscilaciones de K y de O. Entonces, pienso que este concepto puede ayudarnos para ampliar el concepto de atención flotante en el analista. En eso estaba pensando. Y respecto a la pregunta que hace Alicia en cuanto al uso del objeto, que tampoco me quedó muy claro, a ver si lo entendí bien, si tiene relación con apropiarse de los lazos, sí, mi respuesta sería que tendría una de las consecuencias o uno de los productos en este uso del objeto sería poder establecer lazos sociales, lazos fraternos, uso en el sentido de una relación basada en un principio de realidad, no meramente de descarga ni de placer. Bueno, si Alicia, querés después redondear un poco tu pregunta, a no ser que la hayas tenido, de las respuestas te hayan alcanzado. Mauro Pinelli pregunta para ambas: ¿el intercambio para el psicoanálisis es con otras disciplinas o se lo puede pensar también a nivel de la relación entre analista y su paciente? ¿En qué términos ese intercambio, ¿en qué términos ese intercambio es posible? Mónica Fabeluques: la inmersión puede ser visibilizada como un análisis de la propia implicación, como nos enseñó Luró, ¿puede ser? O Lutero, no sé, Luró. O invisibilizada, es un esfuerzo permanente, ¿no? Digo, me parece interesante, ubica la inmersión como algo que puede ser visibilizado o invisibilizado, ¿no? Ileana Jiménez pregunta a Yani, que mencionaste la búsqueda de la verdad, si podrías ampliar ese concepto, ¿a qué te referías?
Marcelo Podestá, leo, y después seguimos. Tenemos varias preguntas. A mí me sirve mucho el modelo de Freud de las series complementarias. Lo que sucede hoy en día es que la potencia, la permeabilidad y la difusión de los medios masivos pone con mayúscula, agendas. En algunos casos, hasta solallar, por ejemplo, lo genético o lo pulsional. Bueno, y leo a Inés Burgui y después paso de vuelta a la mesa. Muchas gracias por las exposiciones. Pensaba si no creen que el psicoanálisis ha desbaratado de algún modo la distinción clara entre disciplinas. El psicoanálisis como un nuevo campo del saber sobre lo humano que atiende menos a la pertenencia de los conceptos a tal o cual campo en relación con perseguir, esperen un segundito, la verdad de los diferentes conocimientos, nos aportan para crear teoría que se articule con la clínica. Vuelvo a leerla porque es un poco larga y me cuesta seguirla. Esperen que ya. Inés Burgui dice, muchas gracias por las exposiciones. Pensaba, ¿no creen que el psicoanálisis ha desbaratado de algún modo la distinción clara entre disciplinas? El psicoanálisis como un nuevo campo de saber sobre el humano, que atiende menos a la pertenencia de los conceptos a tal o cual campo, en relación con perseguir la verdad de los diferentes conocimientos, que los diferentes conocimientos nos aportan para crear teoría. Teoría que se articule con la clínica. Bueno, por ahí. Bueno, no sé si quieren darle una vuelta o leemos alguna pregunta más. Ileana Jiménez vuelve sobre el tema dice la relación entre inmersión y sobreentendido. Y leo la última y pasamos a la mesa. Excelentes exposiciones, dice Silvia Slaffman. Retomando el título de la mesa, ¿a qué considerarían fundamentos del psicoanálisis? Y desde allí, ¿cuáles serían los límites y las fronteras para el intercambio? Panelistas. De nada. Bueno, a ver, voy a arrancar por la pregunta de Mauro. Si el intercambio es entre el analista y su paciente. Por un lado, el analista tiene una posición tan distinta en la cura, tan diferente, que no se puede hablar de un verdadero intercambio, digo, porque el intercambio para mí es desde la conciencia, desde un saber constituido de una disciplina con otra, ¿no? El paciente ciertamente viene con un saber, y al analista le cabe cuestionar ese saber desde otro saber que también trae el paciente sin saberlo, ¿no? El saber inconsciente. Ahora, sí, esto lo comentaba en unas líneas que me pidieron que escriba para la revista, que no sé si salieron publicadas, que es una época donde el saber del analista, como de las distintas profesiones, es bastante cuestionado. Entonces, es una época respecto de si uno considera hace 30 años atrás, donde las hipótesis se van construyendo, porque si el analista puede dejarse trabajar por lo que escucha, puede rectificar las interpretaciones que hizo, precisarlas, irlas acomodando de acuerdo a lo que va contestando el paciente. Esto ya de algún modo lo hacía Freud, pero digo, actualmente donde entiendo ya los analistas no estamos parados en ningún pedestal, estamos muy ahí trabajando con el paciente. Esto implica algún nivel de intercambio, no un intercambio desde la conciencia, sino con la salvedad que uno está atento a la emergencia de lo inconsciente. El análisis de la propia implicación que mencionaba Mónica Fabeluque sería muy interesante que uno lo pueda hacer, que lo visibilice, pero considero que tiene grandes límites en la medida que uno está viviendo una transformación interior, ¿no? Uno está pensando muchas cosas de lo social, y por más que uno intente leer y formarse, uno está siendo un sujeto afectivo, digamos,
le implican emociones, le implican muchas cosas, muchas maneras de entender, no solo a los pacientes, sino historias propias, ¿no? De otras épocas. Entonces, uno está cambiando, por suerte, no es un monumento, es alguien que está vivo, pero al mismo tiempo, bueno, de esas transformaciones que uno va viviendo, nacen distintas posiciones en la escucha, de las cuales no vamos a tener todas en la conciencia. Quizá dentro de 10 años leamos lo que estábamos pensando en esta época. Yo coincido bastante con lo que estaba planteando, o con lo que plantea Mabel, y pensaba que ella dice que somos sujetos afectivos, yo pensaba somos sujetos afectivos y afectados, ¿no? Las dos al mismo tiempo. Y esto es inevitable, es justo a lo que se refería Janine Puget. Esto no significa que no tengamos una responsabilidad y un rol fundamental en la sala de análisis, pero es un punto de partida que podemos hoy día verlo como algo natural, pero la verdad es que no lo es. Para muchas personas esto sigue siendo algo difícil de lograr, de asir o de transformar en una herramienta de trabajo. Y en esta idea del intercambio y la inversión a nivel del analista y del paciente, solamente mencionar este concepto de visión binocular de Bion, en donde él habla de cómo nosotros tenemos que estar desde distintos vértices, mirar el mismo fenómeno una y otra vez. Y esto es lo que hace posible que podamos tener intercambios e inversiones, este juego entre conocimiento, que es el K, y que puede pensarse como algo consciente o preconsciente, y el concepto de O, que es algo inconsciente y que tiene que emerger, tiene que ser sido, no solamente conocido. Entonces, esta situación es la que está, es en donde estamos, es el ambiente emocional, el aire en el que estamos con cada paciente y en cada momento, y esto es inevitable. Me parece que por eso es tan relevante cuando se menciona este concepto de encuadre interno del analista, que menciona Green, porque hace referencia a la importancia de movernos en distintos vértices y ángulos de un lado para el otro. Nos demanda mucho en pacientes neuróticos y no neuróticos también. Entonces, esta es una propuesta que el intercambio con otras disciplinas, por una pregunta que hacían hace un momento también, yo no consideraría que el psicoanálisis ha borrado las otras disciplinas. Me parece que una buena propuesta o un buen ofrecimiento por parte de los psicoanalistas, en tanto estamos en este intercambio con otras disciplinas, es el de, como comentaba hace rato, estar en un estado permanente de apertura, porque todas las disciplinas aportan aspectos que nos complementan. Hace rato que hablaban de las áreas complementarias, así pensaría también las disciplinas, pero insisto y subrayo que muchas veces el obstáculo principal que yo he observado es la arrogancia o un estado de saber absoluto que encuentro lamentablemente en muchos analistas. Este para mí es el principal obstáculo, y es un ejercicio permanente que tenemos que hacer para poder nutrir y ser nutridos por las otras disciplinas. Hay una pregunta muy específica que planteó 1207, ya te digo bien, Ileana Jiménez, sobre el concepto de búsqueda de la verdad. Hanna, Sí, no sé si... sí.
Sí, sí. Este concepto que tiene que ver mucho también con toda esta teoría de Bion, tiene que ver justo con la posibilidad de que el analizando se ponga en contacto con la que considera su propia verdad mental y que tiene que emerger de él. Hace rato mencionaba Mabel algo respecto a lo histórico, a lo genético, que ya no es el analista quien hace este tipo de interpretaciones del allá y el entonces, digamos, ¿no? Que todo este movimiento y estas aportaciones técnicas nos ayudan a poder crear un estado emocional en la sala de análisis que haga posible que el analista se ponga en contacto con lo que él considera su propia verdad. Y la verdad en ese sentido que lo menciona Bion es el alimento que nutre a la mente. Él plantea todo un trabajo respecto a la mentira, respecto a lo que no es, pero que, insisto, es el paciente quien lo conoce y lo sabe mejor, mejor que uno. Esto también implica una posición de una herida narcisista, ¿no? Al situarnos en un lugar receptivo y no activo de dirigir al paciente hacia algo, sino de esperar a que el paciente llegue a donde tiene que llegar y necesita llegar. Hay algunas preguntas que van también, nos van transportando en relación a estos conceptos fundamentales, ¿no? Tomando en cuenta el título de la mesa, ¿no? Bueno, la que había leído de Silvia, que cómo piensa en el tema de los fundamentos del psicoanálisis, desde allí cuáles serían los límites y las fronteras para el intercambio, ¿no? Pero voy a leer 2 o 3 preguntas más que van en esta línea. María Cecilia, también además de agradecer, podríamos pensar la inmersión como parte de lo contratransferencial, digo otro concepto, ¿no? En juego, a revisar como variable en juego entre analista y paciente, cómo repensar el concepto de contratransferencia en relación a esto que estamos hablando, ¿no? Nora Rabinovich dice, Freud nos refería en el caso del chiste el ser de la misma parroquia para que el chiste tenga efecto de tal. Lo relaciono con lo que trae Mabel de la inmersión y el tema de la atención flotante del analista, ¿no? El tema de ser de la misma parroquia, me parece. Bueno, Alicia Levin, que la respuesta que vos le diste, Mabel, le alcanzó. No sé si la satisfizo, pero sí le alcanzó. Bueno. Bueno, Marcelo vuelve a preguntar sobre neuropsicoanálisis. Después te podemos decir, Marcelo, algunas opciones sobre eso. Mario Farrés, cuando pensamos el tema en la comisión, entendíamos que el intercambio interdisciplinario estaba dándose en acto, en la cabeza de Freud. Mientras escribía, por ejemplo, el proyecto, el múltiple interés del psicoanálisis, la referencia a los descubrimientos futuros de otras ciencias, etc. ¿Creen que hoy sigue siendo así? ¿Pensamos con otras disciplinas hoy? Y leo la última de esta tanda. Elsa Edge pregunta, dice, recuperar la palabra de los sufrimientos posibilita hacer lazo. ¿Cómo se construye subjetividad ante tanto acontecimiento disruptivo? Si les parece, a ver, quiero mencionar algo que ya no sé a quién le respondo, pero es lo que voy pensando con el diálogo que se está dando. Me gustó esto que dice Mario del intercambio en acto, ¿no? Ojalá todos pudiéramos hacer así. Hay que estar muy suelto para dejar que eso ocurra, es decir, no hacer un esfuerzo de pensamiento, dejarse trabajar por lo que uno lee, lo que uno escucha. Pensaba que quizás alguien planteó el tema de los límites y pensaba con lo social, porque bueno, son muchas disciplinas, estamos, como esa apertura de ciclo, estamos pensando en todas. Yo me detuve más en lo social. El sujeto de la sociología es un sujeto colectivo, ¿no? Y el sujeto del psicoanálisis, bueno, es el caso por caso.
Entonces ahí tenemos un límite en el cual no es posible aplicar, como si fuera bajando línea, lo general al caso por caso. El caso por caso se muestra, ¿no? En el discurso está, y uno ahí selecciona esto o aquello del discurso. Hay mucho y uno selecciona. Cuando uno selecciona tampoco es desde la conciencia, por eso es acto, ¿no? No es desde la conciencia y uno elige esto y no aquello. Uno tiene un contexto muy amplio con cada paciente, que es todo lo que viene diciendo, la historia de su propio análisis, qué temas viene tocando, qué cambios pudo producir. Entonces uno, en función de ese contexto, surge una intervención. Pero en la intervención no se va a aplicar, porque Marcelo Podestá decía algo de la agenda, ¿no? Lo cual también es cierto. Pero esto de la agenda, para que no sea una aplicación, a ver, escucho cuestiones de género, entonces las busco, tiene que ser algo que se da porque algo de lo que se dijo en ese momento sitúa cuál es lo central para decir en ese momento en lo particular. No como una nueva imposición que tendría el analista de además estar atento a todas las otras disciplinas. Así no saldría nada bueno. Ani. Sí, yo pienso en la pregunta de la inmersión y la contratransferencia. Sin duda, la inmersión es un factor de la contratransferencia. Y esta, que también me gusta esta idea del intercambio, estaba dándose en acto, por supuesto que sí. Y me parece que esta propuesta de lo que se llama los working parties o los ejercicios clínicos da cuenta de esto. Es decir, la idea de de la escucha del analista, ¿no? De cómo escucha el analista y qué escucha el analista, todo este modelo de Feinberg y de muchos modelos que hay de estos working parties, me parece que tienen como objetivo justamente poder entender de cómo escucha el analista. Recuerdo en alguna ocasión en donde algún colega decía que en estos ejercicios clínicos, el analista que se dice freudiano, lacaniano, winnicottiano, etcétera, a la hora de intervenir resulta que está interviniendo desde otra línea. Esto significa, ¿no?, que estamos teniendo en acto una multiplicidad de imágenes, de teorías, de relaciones, que efectivamente es imposible tenerlas todas en el momento preciso, pero que un ejercicio que justamente Bion creó, o una propuesta que fue su famosa tabla, fue con ese objetivo, con el objetivo que después de la sesión podamos un poco reacomodar y reorganizar lo que está sucediendo. También es cierto que eso que está sucediendo para la siguiente sesión no es posible aplicarlo, ¿no? Por la premisa del aquí y el ahora. Sin embargo, como la pizarra mágica, algo se va quedando. Y es esta confianza en esto que estamos recolectando lo que nos permite crear y tolerar este espacio y esta no saturación con el paciente de todo lo que nos pasa en la cabeza en los 50 minutos de una sesión, que es muchísimo. Freud tuvo el gran talento, que decir del famoso sueño Irma, así es como se creó el psicoanálisis, ¿no? A partir de algo que él se lleva a la recámara y es el origen del psicoanálisis y de la interpretación de los sueños, nada más y nada menos. Entonces, yo creo que este modelo lo aplicamos todos los días sin darnos cuenta y sin tener ¿no?, un seguimiento frío y rígido, porque entonces ya no estaríamos en la sesión. Pero la propuesta es esa, la propuesta es poder articular y que lo hacemos sin darnos cuenta. Ese es lo que yo observo en supervisiones, ¿no?, a veces con los pacientes, pero en supervisiones y con colegas y en ejercicios clínicos y en estos working parties lo veo muchísimo. Y eso enriquece, sin duda, el intercambio y enriquece también
el contacto con otros analistas, porque el paciente que alguien presenta, digamos, Romina, a mí me evocó también, ¿no? La invitación a mirar un mismo hecho desde distintos vértices, lo enriquecedor que es. Y agradezco esa presentación del caso, porque yo pensaba en la creación de un campo, digamos, no lo que dice Romina, no lo que dice el esposo, no lo que dice el analista, ¿no? Sino en una creación. ¿Qué sucedería? ¿Desde dónde lo podríamos mirar si lo pusiéramos bajo este lente, por ejemplo, ¿no? Sí, me parece interesante este planteo que vos traes, porque en realidad esa lectura que se haga no es en un marco teórico que habita al analista también, ¿no? Y ese es el punto. Sí. Hay muchos comentarios que no los voy a leer porque son de agradecimiento, pero sí hay algunas preguntas muy específicas que hacen a la cuestión de poder seguir repensando el tema de los fundamentos, ¿no? Luis Bernardo Díaz se pregunta si un tema que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, si podrían establecer un orden de importancia entre saber y verdad en el acto analítico, ¿no? Me parece como este punto, algo de la verdad, ya había estado hablando Fanny, pero me parece que le da una nueva vuelta a esta articulación entre saber y verdad. María Casariego pregunta cómo piensan lo transgeneracional en la clínica y cómo se piensa eso, cómo abordarlo, ¿no? Mario Farrés vuelve a decirme, a partir de la respuesta de Mabel sobre el no intercambio entre analista y el paciente, pregunto, ¿la clínica en su lectura caso por caso o casa por casa no implicaría ya un intercambio, un ida y vuelta, un dejarse afectar? Alicia Gómez pregunta a Mabel, ¿la figura del marido podría leerse como el protopadre marcando su territorio al digitarle las sesiones a la paciente o desde ella como pantalla o escudo a manera de resistencia transferencial? Digo, ¿cómo pensar esa figura del marido que se entiende trae Romina, ¿no? Porque no es que Mabel lo conoce a través de Romina, ¿no? Es una figura que trae Romina análisis, es una, y Verónica Ginocchio, agradezco las presentaciones, pensando en Bio, creo que se hace complejo hallar el equilibrio entre la idea nueva y el establishment. Y cierto ataque al psicoanálisis en la actualidad, tal como enunció el doctor Bernal Goltz la semana pasada, que estuvo de invitado, cuando estamos aferrados al establishment y cuando resultamos complacientes con los requerimientos culturales actuales, ¿no? Me parece ahí, bueno, si les parece. Sí, quiero arrancar con lo del marido. No lo pensé para nada como un protopadre. ¿Por qué? Porque la verdad que la puntuación que hizo Norberto es excelente, que uno escucha relatos, ¿no? Y estos relatos son versiones históricas. Como decía Jani recién, bueno, habrá una versión del marido, una versión... Hay versiones, ¿no? No tenemos que elegir una, porque seguramente son todas verdades parciales. Pero el analista, la analista de Romina en este caso, se hace una composición del lugar en esa historia, en esa película, que es el fantasma de Romina, ¿no? Aunque se toque con su realidad exterior en ciertos puntos. En esa película, ¿quién es el marido y cómo viene actuando? Lo que ella cuenta, lo que propone mirar en ese momento, y lo que contó sin proponer que uno preste atención a eso en otros momentos. Entonces, uno se puede hacer una idea del fantasma del marido. El fantasma del marido, conjetura mía, nunca sabré si es cierto,
que se separó de la primera mujer cuando tuvo el segundo hijo porque se empoderó y que después, esto uno lo sabe, no le dejó ver, esa ex mujer no le dejó ver los chicos, los usó de rehén, digo, para que uno no se compre la teoría completa de, bueno, el varón es el protopadre por la cultura patriarcal y la mujer es la sometida. No, él tiene una historia donde él sí, aparentemente, desde lo que cuenta de que le pasó a él, esos hijos él no los puede ver porque los tomó su ex esposa como si fuesen de su propiedad. Entonces, a la luz de ese fantasma, él quiere controlar esta nueva mujer y imponerle una agenda y que no se le escape como ya se le escapó todo la vez anterior. Uno puede considerar eso, sabiendo que no está haciendo una conjetura sobre él, sino sobre el personaje que pinta la paciente, que puede tocar su realidad de algún modo, ¿sí? Porque si no, uno también pondría a la paciente en víctima, y creo que hay que tener mucho cuidado en no considerar que la mujer es una víctima, salvo que se victimice y su fantasma le lleve a ponerse ahí, ¿no? Hay un motivo por el cual ella elige esa posición frente al marido, hay que examinar esos motivos para que se pueda salir de ahí, después vendrá su tarea a trabajar ella con el marido y las reacciones del marido en concreto, que además existe, además de ser un personaje en su vida, es una persona. Sí, yo pensaba en la función, ¿no? La función, ¿cuál es la función que tiene este relato del marido transferencialmente hablando? Hay algo que Romina espera de Mabel al relatarle y al dibujar un marido como el que dibuja. Esta sería, digamos, una línea de pensamiento que yo seguiría. Y por otro lado, a la pregunta del saber y la verdad, que es lo que comentaba hace rato, que yo lo entiendo como K-I-O, es decir, conocimiento y la transformación en el O de Bion, me parece que están en tensión dialéctica, hay una oscilación permanente entre ambas y con lo que sabemos no podemos hacer nada, sino prepararnos para lo que no sabemos. Y creo que el acento está puesto o tiene que estar puesto en lo que todavía no sabemos. Yo no podría decir ahorita la función del marido es ABC. Puedo tener algunas hipótesis de si en algún modo Romina pone en el esposo algo que la habita a ella y que no puede asumir todavía, pero que está ahí. Y esto me parece que una de las respuestas ante esto lo tendría la temperatura tal vez contratransferencial, y la temperatura transferencial, que me gustó mucho este comentario de Mabel, que caso a caso se va viendo y que cada analista solo lo puede saber con el paciente. Y por último, este equilibrio entre la idea nueva y el establishment, completamente de acuerdo. Este es el planteamiento, ¿no?, que hago respecto a la riqueza del intercambio con otras disciplinas. Sí y solo sí podemos situarnos en un lugar de poder recibir esas ideas nuevas, porque son perturbadoras en sí mismas, porque nos colocan en una situación de no saber. Otra vez regreso, ¿no?, a la importancia de estar en este estado de apertura. Entonces, Bion decía en Seminarios Clínicos y 4 textos que las teorías muchas veces las utilizamos como obstáculos, que son obstáculos más que herramientas de trabajo para rellenar lagunas que no conocemos todavía y que además no podemos tolerar por el mismo narcisismo. Entonces me parece muy pertinente que el equilibrio es una lucha constante de sesión tras sesión en la sala de análisis. Sí, me parece muy interesante ubicar esa tensión, ¿no? Esa tensión entre los
que ubica ahí la pregunta de Verónica entre los requerimientos culturales actuales que invaden nuestra percepción, no solamente en los consultorios, sino en la vida, y en qué medida esto, cómo los vamos llevando respecto de un marco teórico, ¿no? Pensaba la cuestión que traía Mabel Fuentes sobre la cuestión de la victimización, ¿no? En qué medida hay algo ahí de una victimización o algo de la actividad pulsional que está en juego sosteniendo ese lugar. Vamos a leer 2 preguntas más y les pido que ambas vayan cerrando también la mesa. Estamos a 12:52. Marcelo Podestá, con respecto a la influencia de lo colectivo sobre el enfoque que tenemos en nuestro trabajo, es un proceso que nos afecta más allá de nuestra conciencia, está en la misma línea, ¿no? Así funciona la propaganda, por ejemplo en política. Las ideas que se repiten en el mediano plazo nos afecta y lo incorporamos, más allá de nuestra conciencia y a veces de nuestra intención. Una idea que va en esto que estamos hablando. Y por último, Silvia Schlachmann, muy interesante el debate, cómo piensan la producción en el seno mismo del psicoanálisis entre escuelas diferentes a la hora de pensar el intercambio. ¿Cuándo habilita ampliar la teorización flotante del analista que propone Piero Lanier? ¿Y en qué situaciones se yuxtaponen y tal vez complejiza cierta direccionalidad del proceso terapéutico? ¿No? ¿En qué medida esa teorización flotante y esa expansión es promotora y en qué medida es obstáculo? Me parece que está planteando Silvia. Bueno, les pido si cada una que haga su comentario y que también va a ser su último comentario, en esta mesa, por supuesto, y después seguimos. Yo me quedé demasiado pensando con las ideas y, digamos, que uno no se tienta y lee el chat. Las cosas que siguen agregando, bueno, me quedo trabajada por esas cosas, no me es posible pensarlo en estos 5 minutos. Sí, la cuestión, una pregunta anterior que leíste acerca de la verdad y el saber en el acto analítico, ¿no? Que la verdad, decía Lacan, se medio dice, o sea que no es posible decir del todo. Y hay que tener muy presente en la clínica que trabajamos con verdades parciales, que no hay una sola versión y que cada versión no tiene toda la verdad sobre lo acontecido, ¿no? Sobre la realidad material. Y el saber es el saber inconsciente, o sea, a ese sí accedemos porque el inconsciente está en el discurso, ¿no? El inconsciente lo podemos escuchar cuando podemos escucharlo. A veces no lo escuchamos durante algún tiempo y de repente, uy, escuchamos. Bueno, las verdades parciales, me quedo con eso y esto es lo que justifica abrirnos a todas las otras disciplinas y a todas las otras ramas del saber, ¿no? Sí, yo pensaba en las condiciones para acceder a esa verdad, que respecto a la pregunta que hacían hace un momento, y recordé esta frase de Bion que dice que la verdad sin amor es crueldad y el amor sin verdad es mera pasión. Entonces también hay condiciones para acceder a la verdad. Y me parece también, digamos, para cerrar, yo quedo muy enriquecida. El saber, yo lo entiendo desde conocer. Y ahora que escucho a Mabel, digo, claro, la lectura lacaniana que han hecho en este tiempo, a mí me ha enriquecido muchísimo. Este es un ejemplo de intercambio entre teorías, pero que se dan cuando existe esta apertura y que celebro que las invitaciones de ustedes, Norberto, tienen ese clima, tienen esa temperatura de apertura y de recibir lo que uno es y lo que uno no es. Entonces, ¿desde dónde tomé yo, ese es un ejemplo breve,
el saber y desde dónde lo tomó Mabel, me parece que da cuenta de la riqueza de este intercambio. Así es que agradezco enormemente el aprendizaje, las preguntas que sé que quedaron varias sin contestar. Por ahí en cuanto a neurociencias, rápidamente les recomiendo mucho todo lo que ha escrito Mark Solms y todo lo que ha escrito también Antonio Damasio sobre neurociencias. Y lo que comenta Verónica respecto a Golse, les comento que en este libro sobre el autismo hay un artículo de él y es excelente todas las aportaciones que él hace y es un reto, ¿no? Y un compromiso que tenemos a movernos de este establishment que como paradoja a lo Winnicott nos habita todos los días. Así es que muchísimas gracias, no me queda más que decirles que quedo muy nutrida y muy agradecida por este intercambio. Bueno, ahora vamos a permitir que los participantes reactiven su propio micrófono y les solicitamos que lo reactiven para poder aplaudir esta mesa que ha sido como inicio del ciclo científico un lujo. Muchísimas gracias, Mabel. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, Gracias, Mabel y Yani. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mientras tanto, los vamos invitando a la mesa del miércoles que viene. Ay, no sé qué pasa con esto. Ahí está. La mesa del miércoles que viene, del 20 del 4, versión que la presenta el curso superior Versiones Contemporáneas de la Psicosomática. Presenta la doctora Lidia Storti, está como invitado el doctor Leonardo Leibson y coordina la licenciada Elsa Ech. Así que bueno, muchísimas gracias y los invitamos para el miércoles que viene a participar. Muchísimas gracias. A la Comisión Científica, Alberto, felicitaciones. Gracias a todos y gracias, agradezco mucho la invitación. Bye. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, Jani. Chao, Mabel. Gracias por